Y hoy no tocaba, pero toca hablar de el conflicto y cómo resolver los conflictos. Creo que cuando hablé del arrepentimiento, o cómo vivir el arrepentimiento y todo eso, dije, esto no va por nadie, esto es para todos, esto es para mí en primer lugar. Hoy no digo eso, esto sí es para ti. Porque todos vivimos en conflictos, o sea, es algo tan diario, ¿no? Hay conflictos obviamente menores, ¿no? Que se resuelven con relativa facilidad, hay conflictos heavy, muy grandes, que nos destrozan y que cuesta reponerse y todo eso, ¿no? Pero definitivamente todos vivimos conflictos, todos estamos en medio de conflictos, pero cómo respondemos a esos conflictos es otro tema. Entonces hoy queremos acercarnos a eso, a cómo respondemos a los conflictos. Ahí con egoísmo en la carne, queriendo de alguna manera poner el pie encima del otro, o alimentados e impulsados por la gran noticia de Jesús. Ese es el tema hoy. Y vamos a hacer una lectura en Gálatas. Gálatas es una carta de Pablo. Si quieres pensar un poco en cómo funciona la gran noticia de Jesús, esta gracia escandalosa, Gálatas es una buena carta cortita para leer un par de veces y meditar en lo que Pablo dice ahí. Y vamos a leer en el capítulo 2, pero vamos a leer primero un poquitín del contexto. Y hago esto porque creo que es necesario para entender mejor el texto, pero también porque espero que la manera en la que enseñamos en esta iglesia, yo y todos los demás, te enseñe a ti a leer tu Biblia. Y que este es un momento en el que queremos poner, en un sentido, dejar a un lado la tradición, la religión, incluso nos quitamos nuestra chaquetita de protestantes si hace falta, lo que sea. Y nos acercamos al texto bíblico. Y queremos permitir que el texto bíblico nos corrija. Queremos tener ese tipo de humildad, que no es tan fácil, porque venimos con nuestros anteojos y vemos las cosas a través de nuestra experiencia vital y todo lo demás, nuestras tradiciones. No pasa nada, pero ten esa humildad de ir con ojos nuevos al texto bíblico y ver qué quiere el Señor para nuestra iglesia en este tiempo. Entonces, la manera en la que predicamos, quiero que también te enseñe a que debes ir a la Escritura, leer la Escritura, ver cómo la Escritura funciona como un libro común, más que como un libro mágico. Necesitas ver los contextos, de qué se está hablando para entenderlo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a leer en el capítulo 2, pero vamos a leer 2 versículos aquí y allá, alrededor de este capítulo 2, versículo 11. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 11, mira qué interesante. Está Pablo hablando ahí de la gran noticia de Jesús y dice, quiero que sepáis, aquí nos va también, que el Evangelio, esta gran noticia que yo predico, no es invención humana, ni me la he inventado yo, ni se la ha inventado ningún humano, por si esto no quedaba claro, ¿no? Ni es de ninguna tradición, de ninguna religión, ni nada de eso, ¿no? No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, aunque es Jesús mismo, ¿no? Sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y aunque esto es muy metafísico, ¿no? Es como algo que no es natural, es sobrenatural, que al apóstol Pablo Jesús le revelara algo personalmente, pero para aquellos que tenemos una fe, no nos cuesta tanto aceptar estas cosas, ¿no? Y ver que Pablo recibió esto de Jesús mismo, nos da una seguridad impresionante, ¿no? No es que Pablo está elaborando sus argumentos. Hay estudios de la alta academia en teología, no sé si lo sabes, pero hay teólogos que son ateos, que simplemente se acercan a la teología con una mente muy académica y atacan a Pablo como que Pablo vino con nuevos conceptos, con nuevas ideas, el contexto paulino. Y Pablo dice, no, lo que yo predico lo recibí de Jesús, dice este texto para empezar, ¿no? Ese es el contexto del Evangelio. Luego, antes de nuestro texto, en el capítulo 2, versículo 4. Mira a Pablo aquí defendiendo la gran noticia de Jesús. Capítulo 2, versículo 4. El problema era, y es, que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esto es interesantísimo. A fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Me encanta cuando Pablo se pone, ¿sabes? Pablo es súper humilde normalmente, Pablo es el apóstol del amor, pero a veces se pone en modo superhéroe, ¿sabes? En plan, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que estamos hablando del Evangelio, ¿no? De ninguna manera, dice el texto, ¿no? A ver que me perdí. Ni por un momento, versículo 5 del capítulo 2, ni por un momento accedimos a someternos a ellos. El contexto aquí es que habían creyentes o falsos creyentes, dice Pablo, que arrastraban toda la tradición judía, todo un marco conceptual de religión, de normas y
cómo hacer las cosas y querían imponer esto a la iglesia. Decían de alguna manera a la iglesia, ya está bien creer en Jesús, la gracia, todo, pero hay que hacer estas cosas, hay que guardar estas cosas, ¿no? Eso nos pasa en nuestras iglesias mucho, ¿no? Es difícil huir de patrones, de tradiciones. Nosotros queremos proponernos esto, huir de todas estas cosas, ¿no? Y decir como Pablo, ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Si esa iglesia quiere hacer eso, que lo haga. Nosotros somos libres. Pues queríamos que se preservara entre nosotros la integridad de la gran noticia. Aquí el apóstol defendiendo con fuerza la gran noticia. Luego está nuestro texto, en el versículo 11, pero vamos a leer después de nuestro texto un poquito. Pablo explicando la gran noticia de Jesús. Versículo 15 del capítulo 2 de Gálatas. Aquí Pablo explica un poco de qué va esta gran noticia. Nosotros somos judíos de nacimiento, Pablo era judío, ¿no? Y no pecadores paganos, está como esta diferencia, ¿no? Somos judíos, hemos guardado la tradición, tenemos este temor de Dios, no somos pecadores paganos que no reconocen a Dios. Sin embargo, aún así, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Esto es extraordinario. Está diciendo, vale, tenemos una tradición, tenemos un bagaje teológico, conocemos mucho, pero da igual, está diciendo Pablo, estamos en el mismo punto que un pagano que jamás ha oído hablar de Dios, en el mismo punto. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados otra vez. Nota la redundancia terrible aquí. Para ser justificados por la fe en Jesús. La misma idea, una y otra vez. ¿Cómo eres declarado justo por Dios y Dios te ve limpio para siempre? Por la fe en Él. Él murió para que tú no mueras. Él vivió la vida que tú no podías vivir para regalarte esa justicia por la sola fe. Dice, sin embargo, versículo 16, al reconocer que nadie es justificado por las obras, ni los judíos más piadosos que demanda la ley, sino por la fe en Jesús, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, otra vez, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, por si no quedaba claro, y no por las obras de la ley, más, porque por estas nadie, toma ya, nadie puede ser justificado, o nadie será, dice la nueva versión internacional, justificado. Versículo 17, un par de versículos más hasta el 21. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, cuando decimos Jesús lo hace todo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Si reconoces que necesitas que Jesús te perdone, pues va en el paquete, ¿no? Y mira qué interesante, dice, se hace evidente que nosotros mismos, ¿qué dice? Somos. El gran apóstol Pablo no dice éramos hasta que un día recibí a Jesús, dice somos. Pablo está diciendo hoy, en este momento que estoy escribiendo esta carta, ahora, mientras escribo, soy justificado por la fe, porque aún soy un pecador. Sigo ejerciendo fe en Jesús y por esa gracia sigo siendo salvo. Ahora, porque somos, dice el verbo, pecadores. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Muchas veces cuando hablas de esto es gracia escandalosa. Entonces la reacción carnal cuando realmente no aprecias a Jesús es, entonces puedes hacer lo que quieras. Ahí dice Pablo. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Está Cristo ahí para, te perdono, peca, venga, te perdono. ¿Quiere decir eso? Porque parece, ¿no? Parece que es la respuesta natural y Pablo a veces lo dice, ¿no? De ninguna manera. En mi versión, grito porque en mi versión está entre exclamaciones. De ninguna manera. Versículo 18. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, estos patrones de la ley, de acercarse a Dios por la ley, por tu propia justicia, se hace transgresor. Si un día has reconocido que es por Él, has puesto tu confianza en Él para seguirle y vuelves a intentar acercarte a Él por medio de obras, por medio de hacerlo bien, estás rompiendo aquello que hiciste, aquella fe que pusiste en Él. Dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, que sepáis, mediante la ley he muerto a la ley. Es imposible por la ley. La ley lo único que te dice, hasta los 10 mandamientos que los nenes nos recordaban, por ejemplo, ¿no? Es que tú no puedes. Tú no puedes. En algún lugar la rompemos mínimo. Si no seguimos a Jesús, si no hemos incluido a Dios en nuestra vida,
ya estamos rompiendo los 4 primeros mandamientos. Si Dios no es para ti el factor determinante en tu vida, los 4 primeros ya están rotos, los más importantes, ¿no? Por eso dice Pablo, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Tiene que haber una manera, hay una manera. Versículo 20, he sido crucificado con Cristo. Ahí me identifico con la cruz. Y ya no vivo yo no lo hago, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Confío en Él, creo en Él, quien me amó. Qué bonito este versículo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida. Ahora Pablo se pone muy personal, por mí. Dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Es fuerte todo esto, ¿ves? Que vuelve a reiterar. Volviendo a la ley, a decir que soy yo quien lo hago. No hago eso porque yo no quiero desechar este amor extraordinario de Dios. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, mira ahora estas últimas 5 palabras que leemos. Si la justicia se obtuviera mediante tu propio esfuerzo, Cristo habría muerto en vano. ¡Buah! La gran noticia de Jesús. Nos libera de nosotros mismos y luego nos alimenta y nos impulsa a vivir según el diseño de Dios, pero es una respuesta de amor a un Dios extraordinario. Y nuestro texto hoy, donde vamos a pararnos un poco, y es interesante, especialmente por eso quería leer el contexto, y veremos ahora nuestro texto, que hay un conflicto ahí. Dije que íbamos a hablar del conflicto hoy, de hecho mi título hoy es bastante básico, es conflictos. Y vamos a leer nuestro texto ahí. Y en el texto que vamos a leer, en medio de toda esta narración tan bonita, tan profunda de lo que la gran noticia de Jesús es, Pablo describe un conflicto. Es muy interesante, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que notes ahora al leer acerca de este conflicto es que el Evangelio, esta gran noticia de Jesús, esta manera de vivir, esta gracia poderosa, con esta verdad poderosa, esta mezcla que nos encanta, no pasa por alto el conflicto, no ignora el conflicto, no le quita importancia al conflicto, porque como es por gracia y Dios nos ama, pues no afrontamos el conflicto. El Evangelio no nos enseña a no afrontar el conflicto. Vamos a leer ahora nuestro texto, es Pablo afrontando un conflicto en medio de esta narración de la gran noticia. Entonces, lo primero que nos enseña la gran noticia es que nos da el valor para afrontar el conflicto. Trabajar, no ignorarlo porque somos tan piadosos que no, yo lo paso todo por alto. Venga ya. Puedes guardar en tu corazón una determinada cantidad de cosas hasta que tu corazón explota. Tampoco confrontarlo con el hacha, ¿no? Algunos somos más de ir con el hacha ahí de lo que sea, ¿no? Tampoco. Hay una manera. Hay que afrontarlo, pero hay una manera de afrontarlo. Y aquí tenemos este ejemplo. Vamos allá. Gálatas 2:11. Pues bien, en medio de todo este contexto, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Wow, aquí tenemos un enfrentamiento de titanes. O sea, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Cuidado. Versículo 12. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, los judíos de Israel, de tradición judía, creyentes con esta tradición judía, antes de que llegaran ellos, están en Antioquía, territorio griego, ¿no? Donde no está esta tradición judía, y Pedro llegó allí. Antes de que llegaran los judíos, Pedro comía con los gentiles, comía con la iglesia, que no guardan ni días de fiesta, que comen de todo, y Pedro estaba con ellos, no habría problema, Pedro estaba, venga, libertad, ¿no? Pero cuando aquellos llegaron, cuando los judíos de Israel, de Jerusalén, llegaron allí, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión, de la ley, ¿no? ¡Wow! Entonces, los demás, y encima se contagió todo esto, ¿no? Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Agüita, ¿eh? Pablo aquí está, vamos. Y hasta el mismo Bernabé, hasta creyentes maduros, sensibles al Espíritu de Dios, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita, dice el texto. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, no ignoró, afrontó. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío,
Vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Wow. Estaba leyendo esta semana en una página web de una psicóloga que dirige un gabinete de psicología y demás acerca de esto mismo, ¿no? De conflictos en las relaciones y tal. Y empezaba su artículo así. Somos seres sociales a través de las relaciones interpersonales, de amistades, de familia, etcétera, ¿no? Construimos nuestra identidad. Lo que somos viene dado en una gran parte por nuestras relaciones de niños, de adultos. De hecho, las relaciones con los demás son fundamentales, dice ahora, para formar nuestra autovaloración y autoestima, ya que de cierta manera nos vemos a través de los ojos de los demás. Y me gustó esta parte, por eso la traje, aunque no de los conflictos en sí, porque nosotros, aquellos que estamos poniendo nuestra fe en Jesús y construyendo nuestra identidad en Jesús, dice ella, formamos nuestra autovaloración, nuestra autoestima, de cierta manera nos vemos a través de los ojos de los demás. Nosotros estamos aprendiendo a vernos a través de los ojos de Dios. Estamos aprendiendo a creer que somos quien Dios dice que somos. Aprendiendo a que nuestro valor está en lo que Dios dice que está. Y nuestra identidad, por eso lo repetimos muchas veces, está en Jesús. Y claro que las personas afectan, más o menos, pero a pesar de que hayas tenido los contextos más horribles, familias rotas, rechazo en amistades, decepciones, lo que sea, en Jesús, en esta gran noticia de Jesús, vas a Dios y empiezas a leer, empiezas a experimentar, empiezas a caminar y tu identidad empieza a formarse en base a cómo Dios te ve. Esta psicóloga dice, y es así, ¿no? Cuando no tienes a Dios, tienes a las personas. Si tienes el regalo de tener personas adecuadas, que edifican, que no son tóxicas a tu alrededor, gracias al Señor, tu identidad tendrá cierto sentido, ¿no? Pero lo tengamos o no, vernos a través de los ojos de Dios lo cambia todo para siempre. Ser amados, aceptados, tener un propósito, ser valorados, recibidos para siempre. Todo esto debe formar nuestra identidad. Dice luego, ya introduciendo el tema de los conflictos, ¿no? Somos seres sociales. Y dice, perdón, esta parte no es, la siguiente. Las dificultades en las relaciones interpersonales, miren ahora, pueden surgir por múltiples razones. Lo que está diciendo es, las dificultades surgen todo el tiempo. Pueden surgir por múltiples razones. Somos creadores de conflictos. Cualquier cosa en casa, en una conversación, en una comida, lo que sea, hay un comentario, hay una mirada, pasa algo y comienza el conflicto, ¿no? Dice múltiples razones, la que quiera. No obstante, lo más usual, dice esta directora de este gabinete de psicología, lo más usual es que exista en la base de esta dificultad en las relaciones interpersonales y tal, que exista en la base, y aquí el punto, por eso me pareció interesante, una incapacidad para resolver los conflictos de manera asertiva. No sabemos qué hacer con los conflictos, ¿no? Dice, la manera en la cual manejamos estas discrepancias será fundamental para mantener relaciones que nos nutran o al contrario sumirnos en una espiral tóxica. ¿Y cuánto hay de esto en nuestros días, verdad? Relaciones tóxicas. Muy a menudo hablo con personas que tienen relación con otras personas tóxicas. Y a veces cuesta cortar con estas relaciones, que no nos aportan nada o que incluso nos están aportando basura acerca de quiénes somos, de cómo empleamos el tiempo, de nuestro talento, del futuro, que están atando nuestro crecimiento, ¿no? Es importante resolver los conflictos. Esta psicóloga dice de manera asertiva. El ser asertivo es una palabra que se usa mucho estos últimos años, es afrontar las cosas, no mirar para otro lado, afrontar las cosas, pero de manera correcta. Hay un conflicto, alguien te falta quizás el respeto en el trabajo, puedes callarte, mirar para otro lado, ser pasivo, que es una opción. El Evangelio nos invita a afrontarlo. Ser asertivos en este caso va con el Evangelio, porque ser asertivo es responder de manera correcta, en calma, con comentarios objetivos, explicando, llamando a la explicación, y luego pasará lo que pasará, porque no es magia. Si la otra persona quiere insultarte y tal, lo va a seguir haciendo, pero tú te irás con tu corazón tranquilo, ¿no? Y en nuestro texto vemos un conflicto, por eso tenemos este texto de liga mayor, como decía, un conflicto aquí entre apóstoles. Y vamos a ver qué estaba pasando y cómo Pablo, porque Pablo lo hace muy bien. No sé si por eso el Espíritu le guió a incluirlo en medio de toda esta descripción de lo que es la gran noticia y tal, está ahí Pablo contando este conflicto a la iglesia con toda libertad, ¿no? Y podemos aprender, porque Pablo lo hizo muy bien.
Podemos aprender de cómo él afrontó el conflicto. Dice el versículo 11 que Pablo llega a Antioquía, esto es Europa, el mundo griego, no es mundo judío. Tuvo que enfrentar a Pablo, a Pedro, cara a cara. Y esto es lo primero que entendemos, porque lo más fácil para mí y para ti, obviamente, es cuando te pasa algo con alguien o cuando te enteras, como Pablo que se enteró de que esto estaba pasando, es comenzar a divulgar con todo el mundo, con todo el que te cruce. ¿Te puedes creer lo que el Pedro está haciendo? El Pera, el líder ahí de la iglesia en Jerusalén, y viene aquí y mira la que está armando, y empezar a chismorrear y hacer todo este daño, encender todo este fuego. Primer principio, Pablo esperó hacerlo cara a cara, hacerlo delante de él. Esto es un principio ya genial. Cuando tenemos un conflicto, enfréntalo, afróntalo. Me gusta más afróntalo, porque enfréntalo parece que es ir a devolvérsela, ¿no? Afrontarlo es ir cara a cara, ¿no? Asertivamente. Dice Pablo ahora, mira Pablo, dice, porque él estaba muy equivocado, dice el versículo 11, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pablo, y tenemos el problema cuál es, lo tenía muy claro y el problema era grave, ¿no? Estaba en juego la claridad de lo que la gran noticia es, la unidad de la iglesia, o sea, habían cosas heavy en juego ahí por lo que Pedro estaba haciendo y Pablo lo tenía muy claro, por eso dice, porque él estaba muy equivocado, seguro que lo está diciendo en un tono correcto, ¿no? Está diciendo Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía, incluso con tristeza lo diría, ¿no? Normalmente en nuestros conflictos no tenemos tanta claridad y hay que ir con un poco más de humildad, ¿no? No vayas caminando a resolver el conflicto. Voy a hablar con David porque él está muy equivocado. No vayas con esa actitud porque normalmente hay culpas cruzadas, tú has hecho algo, él te la ha devuelto o no has entendido bien las cosas o quizás estás equivocado y no lo sabes. Normalmente no hay tanta claridad y es bueno ir con cierta humildad, ¿no? Para no encender el fuego. En este caso estaba tan claro que Pablo puede decir eso, ¿no? Que él estaba muy equivocado. Luego describe esto de Pedro, ¿eh? Pedro estaba allí con los griegos, allí comiendo tiqui-tiqui. Cuando llegaron los judíos dijo, ¿no? Llegaron esta gente en la iglesia, que tengo que responder por ellos, tengo que guardar mi imagen, y se puso esas mascaritas, ¿no? Esto es fuerte, ¿no? Por eso nos pasa a nosotros también. Y mira esto, a don Peter, que se le fue un montón la pinza, ¿no? Dice el versículo 12 al final, tenía miedo a la crítica. ¡Wow! Este miedo a lo que piensan los demás, este miedo a la crítica, este miedo a actuar de una manera que decepciones a otros, porque habías construido una imagen de ti mismo quizás, y actuar de una manera que decepciona, esto no trae nunca nada bueno. De hecho, el miedo en general, ante circunstancias, ante desafíos, nunca trae nada bueno. Experimentamos miedo, porque en un mundo roto el miedo es un factor, hay que saber luego gestionarlo. Yo experimento miedo, pero hay que gestionarlo porque dejarte llevar por el miedo nunca trae nada bueno, ¿no? Y aquí está el Pera, con miedo a la crítica. Entonces, ¿qué necesitaba Pedro en este momento? La respuesta es de escuela dominical, Jesús. Lo que Pedro necesitaba era alguien que se le acercase a recordarle la gran noticia de Jesús, o él mismo a recordar, jolín, si Jesús me ha aceptado tal como soy, si ha abierto el camino, si ha roto con el antiguo pacto, si ha abierto un nuevo pacto donde la fe en Jesús es suficiente, ¿qué estoy haciendo? No tengo que tener miedo a la crítica, soy aceptado por ti, por la fe me has perdonado, no tengo que tener miedo constantemente a lo que piensan otros, puedo comer con esto e incluso así enseñarles a ellos cómo se vive ahora la fe. No tengo que tener miedo, tenía que recordar la gran noticia de Jesús, pero no lo hizo, se dejó llevar por el miedo y actuó por este impulso del miedo, ¿no? Versículo 13. Esto es una gran advertencia, de verdad, como iglesia. A afrontar el mal entre nosotros. Cuando hay pecado, cuando hay irregularidades, afrontarlas. No tener miedo a afrontar las irregularidades, la disciplina de iglesia, porque si no, el mal se contamina. Dice el versículo 13, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Lo tóxico se contagia, por eso hay que señalarlo de una manera alimentada e impulsada por la gran noticia, no con superioridad moral, pero hay que afrontar cuando hay mal, cuando hay pecado, cuando hay conductas que no son del Evangelio, hay que señalarlas y hay que ponerlas encima de la mesa. Porque si no se contagia, y aquellos que seguimos a Jesús creemos que la vida está en Él. No es por miedo a
no sé, a decepcionar a alguien o por algún... No, es porque no queremos perder eso. No queremos perder la vida de Dios, lo que Dios está haciendo, que Dios pueda moverse entre nosotros con libertad. Creemos que Él es lo mejor, que su diseño para la vida es lo mejor. Por eso queremos guardarlo y defenderlo desde la humildad. Incluso Bernabé, incluso personas fieles, ¿no? Se dejaron llevar por esa hipocresía. Que el Señor nos guarde, de verdad, de que el mal tome ventaja entre nosotros. Tenemos que cuidarnos unos a otros de esto. Y una de las maneras por las que tenemos que afrontar y ser valientes en el Evangelio para afrontar es justamente por cuidar esto. Con amor, con gracia, con humildad, por amor. Por amor hacerlo, afrontar el mal. Porque un día serás tú el confrontado. Dice, cuando vi que aquellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, aquí está la clave, ¿no? ¿Entiendes por qué Pablo reacciona como reacciona? Pablo es el tío de la gran noticia de Jesús, el que escribió Romanos, el que escribió todas estas cartas, el que está desarrollando estos conceptos de la fe sola en Jesús. Y esto está siendo puesto en peligro. Pablo responde y le dijo, mira la manera en la que habla con él. Y esto es interesante porque Pablo afronta bien el conflicto. Alimentado por la gran noticia de Jesús, Pablo había participado en la matanza de creyentes. Pablo era consciente de quién era. Podemos decir quizá que para Pablo era más fácil que Jesús brillase porque era evidente su oscuridad pasada, ¿no? Entonces Pablo, con esta humildad de su pasado, pero esta seguridad y empoderamiento de que Dios le ama perfectamente en Jesús a pesar de todo, responde con esta humildad del Evangelio, pero con esta seguridad del Evangelio. ¿Entendéis? Y miren cómo afronta el conflicto. Lo hace muy bien. Le dice a Pedro, versículo 14, está entre comillas esto, ¿no? Si tú, Pedro, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, Pablo le dice lo que ha hecho, de manera objetiva, le expresa lo que ha hecho. No va con críticas, no va con juicios de valor, no va diciendo, Pedro, claro, como tú vas de superior, como tú, claro, eres el pastorcito ahí en Jerusalén, en la iglesia top ahí, o como yo sabía, Pedro, que en algún... No hace eso, que solemos hacer mucho eso, simplemente expone los hechos. Eso requiere mucha humildad, porque Pablo tenía que estar con un fueguito aquí, porque estaba siendo atacado el mismo evangelio, pero Pablo simplemente pone los hechos encima de la mesa. Y yo creo que es por esta humildad que nos da la gran noticia de Jesús, de recordarnos de qué eres, quién eres tú para ir con orgullo a reclamar el pecado de otro. Si somos, como decía, zapatos sucios, trabajando con zapatos sucios. Pablo simplemente expone los hechos y luego hace una pregunta. Y esta pregunta está invitando a Pedro a responder a los hechos, a arrepentirse, a un abrazo, a admitirlo, a hacerle pensar. Si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, y la pregunta que invita a la reconciliación, ¿no? ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Objetivo, sencillo, pone los hechos encima de la mesa e invita a Pedro a volver al camino. Esto está alimentado, impulsado por la gran noticia de Jesús. Molt bé, Pablo. Molt bé. Esto está muy bien hecho y es un ejemplo extraordinario para nosotros. Cómo afrontar conflictos entre nosotros. Vale, observar el conflicto entre entre Pedro y Pablo está bien y es genial porque aprendemos mucho. Pienso, ¿no?, que como me ha pasado a mí, estás pensando en conflictos con los que lidias semanalmente o conflictos que has tenido, lo que sea, y pensando cómo este ejemplo te ayuda a actuar de una manera diferente, ¿no? Por eso es momento ya de preguntarnos, hemos visto el texto, es extraordinario, seguiremos ahí, pero ¿y tú qué? ¿Y qué con tus conflictos? ¿Qué con mis conflictos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Primero, reconozcámoslo, tenemos conflictos y... Vamos a decirlo suave. Algunas veces es por nuestra culpa. Algunas veces mínimo es por nuestra culpa. Y en ocasiones, por no decir muchas veces, vamos a decir en ocasiones, respondemos al conflicto no alimentados e impulsados por la gran noticia de Jesús. Respondemos al conflicto por un deseo de justicia severo, por orgullo o con temor y pasividad y ocultamos o dejamos ahí, guardamos hasta que eso un día explota tiempo después. Pero respondemos a los conflictos con la gran noticia de Jesús, que nos da esa humildad de decir, jolín, yo
también he cometido tantos fallos, amo a esta persona, amo a la iglesia. En Jesús tengo el valor de afrontarlo con humildad y con empoderamiento. Esta mezcla de seguridad y humildad preciosa, ¿no? que tenía Jesús también. Pensemos un poco en nuestros conflictos ahora. Quizás tienes algunos frescos, tienes ahí materia fresca en la que pensar, quizás algo del pasado, lo que sea. Si no, pues son conceptos que podrás aplicar esta semana, ¿no? Para entendernos un poco mejor, porque esto también es introspección y no es tan fácil, ¿no? Pero para entendernos un poco mejor hay una lista que nos puede ayudar de dos categorías, de cómo solemos responder, estas dos maneras que ya he ido nombrando, ¿no? Podemos ser reactivos y reaccionar no de forma asertiva, sino con dureza, con orgullo, lo que sea. Personas atacantes, le vamos a llamar, es una categoría. A veces somos personas atacantes y a veces somos personas que nos retiramos. Simplemente vamos por la tangente, no reaccionamos, guardamos, preferimos callarnos a actuar, ¿no? Entonces, hay una lista, creo, ahí, del atacante. El atacante es este perfil con el que quizás te puedes sentir identificado. Yo me sentí identificado con los dos. El atacante tiende a estar a la ofensiva, ¿no? Las cosas tienen que hacerse bien, no se puede, es como el contable, no puede haber un número ahí, no, las cosas bien hechitas, ¿eh? Y está observando todo, ¿no? Le da un alto valor a la justicia. Le falta un poco esta humildad de la gran noticia, ¿no? Y por tanto, quien tiene la razón es el importante. Y hay que estar con el que tiene la razón. Y algunas características podían ser estas. No sé si se lee muy bien porque es un montón de texto. Dice, le das rienda suelta a tu enojo y frustración. Vamos ahí. Cuando el fuego llega, el fuego sale. No hay problema. Argumentas tu caso apasionadamente porque estás más preocupado por los argumentos y por la justicia y por la ley, por lo que sea, que por la persona con la que estás tratando, ¿no? Formulas preguntas, ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? Que quieres ganar el argumento, ¿puedes comprobar eso? ¿Tienes pruebas de eso? ¿Quieres seguir discutiendo? Hasta el final. En ocasiones, si puedes destruir a la otra persona, es el final perfecto, ¿no? Examinas las cosas en detalle como un abogado, ¿no? Que quiere llegar a la raíz. Estás más preocupado por esa justicia perfecta que por la persona. A lo mejor ni sabe por qué hizo eso, o sí lo sabe, pero necesita ser amada también, ¿no? Ganar la batalla es más importante que amar al oponente, ahí está. Diriges la discusión y te enfocas siempre en lo que la otra persona ha hecho. Aunque tú hayas sido el punto de inicio o mínimo parte, ¿no? Mínimo hay fuego cruzado siempre en algún momento. Puedes sentirte identificado ahí, yo me veo en varios de esos puntos, ¿no? O quizás tú eres más pasivo, ¿no? Hay muchas personas que tendemos a ser así también. Yo tiendo a ser así también en ocasiones, ¿no? Tiendes a retirarte, este es el otro extremo, ¿no? Quizás estás en el medio en alguna parte, ¿no? Tiendes a retirarte, son personas más propensas a estar a la defensiva. Como tienen miedo al conflicto, están a la defensiva, ¿no? Siempre están a la defensiva, prefieren ignorar, evitar, dejar pasar el conflicto. Cuando la presión cuando están en un careo y no hay manera de evadir eso, silencios incómodos, una pasividad tóxica ahí, responden de esta manera, quieren evitar el conflicto, ¿no? Y hay algunos patrones. Dice, tu forma de lidiar con el enojo, la frustración es oprimiéndola ahí. La pólvora ahí metiéndola hasta que un día eso revientas y revientas a todo el que tienes a tu alrededor. Tienes tus opiniones, pero te las guardas a fin de, yo quiero mantener la paz. Te las guardas porque tienes miedo, temor a, es interesante pensar a qué, ¿no? Permíteme beber agua. Hace preguntas como, ¿tenemos que hablar de esto ahora? Está buscando a ver si se puede quedar en el pasado. ¿Podemos hablar otro día? ¿Importa tanto? ¿Prefieres evitar una discusión a ganarla siempre? El pasivo prefiere dejarlo en el pasado y ya está, y seguir con su vida. Cuando te encuentras en medio de una discusión, literalmente a veces necesitas, a veces no, si eres una persona adulta, quizás no te vas a ir corriendo por vergüenza, pero todo tu ser dice, quiero salir de este lugar, quiero evitar esta discusión, necesitas tu espacio, ¿no? Bueno, quizás te sientes muy identificado con algún perfil o eres una persona así súper explosiva y pasiva, una mezcla extraña como yo, por ejemplo. Y la pregunta está en la diapositiva siguiente, y es en lo que queremos pensar, ¿no? ¿Cómo me invita el Evangelio a afrontar el conflicto? La gran noticia de Jesús, este mensaje que me está alimentando, dando vida, restaurando, ¿cómo me invita a afrontar el conflicto? Y vale, podemos tener la información, pero no las ganas, ni las fuerzas, ni el poder para hacerlo. Entonces,
cómo me ayuda ahora que sé cómo hacerlo, cómo me ayuda, cómo me da fuerzas poder la gran noticia de Jesús a hacerlo. Son dos preguntas interesantes, ¿no? Y puede ser un desacuerdo, gestionando la frustración, una ofensa, el perdón, el ser perdonado, un daño, lo que sea, ¿no? Y vemos en nuestro texto que Pablo lo afronta, y vaya que sí lo afronta. Pero no entra en el perfil de atacante, porque lo que Pablo quiere hacer no es a toda costa defender su justicia propia, su ministerio allí, lo que se ha ido haciendo, que él es quien sabe. Creo que no vemos a Pablo así. De hecho, el texto literalmente dice que la preocupación de Pablo era el Evangelio, la gran noticia de Jesús. Entonces, Pablo no está en el perfil de atacante, no tiene esa inseguridad personal que le lleva a atacar, a defenderse a sí mismo. Pablo a veces dice, yo sufro lo oprobio, a veces es capaz de los insultos, mira, si solo van por mí, sigo adelante, ¿no? Porque hay conflictos, estamos hablando de afrontar al conflicto, pero esto no quiere decir que cada vez que alguien te mire un poco raro, estés 10 minutos hablando. Hay cosas que simplemente pasas por alto y que las olvidas. Ahora, si te vas a la cama y tal, no las has olvidado, tienes que afrontarlo, pero hay cositas pequeñitas del día a día que simplemente tenemos cierta madurez y mira cómo me habló, yo le hablo 10.000 veces así, pues al pasado. Ahora, si le estás dando vueltas, es momento de afrontarlo, ¿no? Entonces, vemos a Pablo que no tiene este carácter, no este perfil que llamamos de atacante, simplemente lo afronta, pero sin el perfil de atacante, pero tampoco está en el perfil del que se retira, del pasivo, porque definitivamente lo afronta, ¿no? Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace en esta invitación de la gran noticia y empoderado por esta gran noticia. Entonces, podemos decir esto, Pablo se dirige a Pedro no para defender su nombre, no está defendiéndose a sí mismo, dice el texto que es por el Evangelio, o sea, la motivación importa. La motivación importa, el bien de las personas, el bien de tu familia, el bien de la iglesia, o sea, no el bien de ti mismo, el bien del otro, el amor a las otras personas, a tu familia, a tu amigo, lo que sea, ¿no? Una motivación de amor correcta. Pablo, ¿qué hace? Presenta su punto con claridad, sin juicios de valor, sin bromas envenenadas. Presenta lo que ha pasado y hace una pregunta que invita a Pedro a responder a su manera de afrontarlo en el Evangelio, ¿no? O sea, la manera en la que Pablo se dirige al conflicto, a Pedro, ilustra el Evangelio, ilustra cómo Dios se ha acercado a nosotros. Antes estábamos en la mesa del Señor. Dios no nos atacó simplemente y nos vio allí y nos exterminó a todos y venga, empecemos de cero con otro ser humano con 4 piernas a ver si funciona mejor. No simplemente descargó su ira para desahogarse, no hizo eso. Dios obviamente no entró en perfil de atacante, no se alejó de nosotros para siempre. Tampoco fue pasivo. No fue pasivo. La mesa nos recuerda que fue totalmente proactivo. Afrontó la situación. ¿Cómo afronta Dios la situación? Esta enemistad entre nosotros y Él, esta amistad imposible debido a nuestro pecado, a nuestro rechazo. Viene a este mundo, se rebaja a sí mismo, deja su gloria atrás, como dice Filipenses, vive una vida perfecta, amando, sanando y haciendo bien a personas que no lo merecían. Eso es gracia. Predicando la verdad, claro que sí, el diseño de Dios, la verdad, siempre impregnado por la gracia, siempre con un interés en el otro. Y finalmente muere en una cruz para resolver el conflicto. ¿Cómo afronta Dios el conflicto? Se da a sí mismo, se rebaja, sufre el agravio, expresa un amor extraordinario que apenas podemos llegar a entender. En Jesús está Dios resolviendo el gran conflicto de la humanidad y dándonos un ejemplo para cómo resolver conflictos. Y alimentado por esa gran noticia de Jesús, Pablo enfrenta en sí este conflicto. Y tú debes enfrentar tus conflictos, yo los míos. La gran noticia hoy nos llama a salir de estos perfiles de atacante, esa inseguridad que nos lleva a demandar justicia, y de pasivos también. Nos envalentona buscando el bien del otro, de las circunstancias, del diseño de Dios. Vamos con la valentía de Jesús y afrontamos el conflicto. Nos llama a salir de estos perfiles, o sea, nos invita a ir adelante y nos capacita. Este gran mensaje de Jesús te llena de este amor de Dios para enfrentar los conflictos en el nombre del Señor, de forma humilde, de forma amorosa, en esta mezcla perfecta de verdad, pero con gracia, como lo hace Pablo, como lo hizo Jesús,
Afrontemos los conflictos. El desafío hoy, el Evangelio para cada día es afrontar los conflictos en el nombre de Jesús, alimentados por esta gracia. Y cuando te hierva la sangre, no sé si me pasa a mí solo, cuando a mí como me toques la pita un poco yo con poco voy, cuando nos hierva la sangre, recuerda la gran noticia, hazlo explícitamente. Recuerda Juan 3:16 y verás tú cómo la sangre se enfría un poco. Es así, es de escuela dominical. Predícate el Evangelio. Yo no merezco ser quien soy, no merezco el amor de Dios, pero Él me ama. Él resolvió este conflicto cósmico viniendo. Recuerda un poco eso y enfádate con el que te tocó la pita. El Evangelio nos alimenta y nos impulsa a responder a los conflictos de manera diferente. Hay un cuadro ahora que no me gustan mucho estos cuadros porque parece que estamos hablando como de teoría. Esto no es un marco conceptual, esto tiene que ver con tu corazón, con tus emociones, pero si te ayuda, ahí están como el resumen de lo que hemos ido hablando, ¿no? Están los que atacan, que van buscando los que atacan, el resultado es dolor y división, que van buscando los pasivos, tienen temor a defraudar, tienen temor a estropearlo más, tienen temor a ser más rechazados, tienen 1000 temores y se retiran, son inseguros también, evitan el conflicto, pero eso solo trae amargura y separación y luego vamos los que somos del Evangelio, los que estamos aprendiendo en el camino de responder en el nombre de Jesús. Primero arrepentimiento y perdón, recordando quiénes somos en el poder del Espíritu Santo. Queremos entender como Pablo la circunstancia y abordarlo, afrontarlo de forma objetiva, de forma serena, transmitir lo que pasó e invitar a la reconciliación. Dice ahí, sentimiento, un reto. Claro que sí. Y no queremos ser ignorantes. Esto es un desafío grande. Hay que estarse alimentando para estar fuertes, ¿no? Es un reto. Tienes que desear que la honra de Dios brille. Y no siempre lo deseamos. Tienes que desear el bien de alguien más, además de ti mismo. Y eso trae sanidad y reconciliación. A tu corazón en primer lugar. A tu corazón en primer lugar, ¿eh? No solamente a los demás. Así que, ¿dónde estás? Es la pregunta ahora. ¿Estás más en el perfil de atacante, de retirarse? ¿Tiendes a culpar a otros, a pensar que tienes la razón? ¿O tiendes a albergar esta crítica, este rencor que te lleva a la pasividad, a la inseguridad? Y confesemos esto a Dios. Porque la buena noticia es que podemos soltar amarras para navegar siempre, una y otra vez. Palabras de Jesús, arrepentirnos y creer de nuevo. Se puede hacer. En el Evangelio hay gracia para eso y hay océano para eso, para navegar con Jesús. Así que confiésalo y confiesa a la gente que has hecho daño o que reaccionaste de manera adecuada. Proponte. Seamos hombres y mujeres, somos ya adultos, los niños están arriba, somos adultos, vamos. Ya le ganas, pide perdón, arrepiéntete, restaura las cosas. Responde en el nombre de Jesús a los conflictos. Somos los adultos aquí. Reconozcamos si estamos atacando, retirándonos, qué es lo que nos preocupa, cuáles son nuestros miedos, por qué tenemos miedo y no volvemos pasivos. Y vamos a Jesús. Vamos a la gran noticia una vez más. Tenemos que orar para desear más esta honra de Dios y este amor de los demás. Y eso también viene del Evangelio. El Evangelio, no sé si te ha pasado, pero yo lo he experimentado a veces de manera muy objetiva. Hay días que no me apetece tanto, ¿no? Pero hay días que recordando la gran noticia de Jesús, después quizás de un servicio como este, recuerdo de joven bonito que te confronta con quién Jesús es, con cómo te ama Dios, que tenía ganas de que acabara el culto para hacerle bien a alguien, para ayudar a alguien, porque la gracia de Dios te desborda. Y cuando esto desborda, enfrentas los conflictos en el nombre de Jesús. Hay que ser desbordados por esta gracia extraordinaria. ¿Cómo afrontamos el conflicto? Según la gran noticia de Jesús, en el nombre de Jesús. Y somos realistas, no siempre es fácil. Si hay conflictos, bueno, los que tienes contigo mismo, entre tú y Dios, porque ya hay conflictos, ¿no?, individuales, pero si hay conflictos, estamos hablando interpersonales, no siempre es fácil. Porque Pedro podría haber tenido una actitud perfecta, Pablo podría haber tenido una actitud perfecta, y si Pedro no quiere dar su brazo a torcer, también Pablo, ¿qué tiene que hacer? Pues descansar en el Señor. Él no es el Mesías, Él no es el Espíritu Santo que obra en los corazones, y seguir adelante con paz. A veces hemos intentado demostrar, seguir adelante con paz, dejar atrás el pasado y enfocarnos en el futuro. Entonces no somos idealistas, pero algo podemos hacer.
¿verdad? Podemos ir un pasito más allá. Si somos más alimentados e impulsados por la gran noticia de Jesús, seguro que va a mejorar la manera en la que enfrentamos los conflictos. Terminamos orando, como siempre. Padre del cielo, como decíamos ya al comienzo de nuestro servicio, te necesitamos, Señor. Y en este sentido también luchamos con la inseguridad, con nuestro valor propio. Cuando nos ofenden queremos responder. Hacemos juicios de valor rápido, de por qué no nos valoran, o mil cosas luchando en nuestro corazón, Señor. Y queremos ser como niños y coger toda esa amalgama de nudos y dejarlos ahí y recordar que somos amados por ti. Que tú nos diste a Jesús cuando no lo merecíamos, que en ti tenemos perdón, seguridad y una identidad, y que podemos dejar todos esos nudos a un lado y encontrar libertad en afrontar los conflictos en el nombre de Jesús, con una actitud humilde, con amor, con verdad, invitando a la amistad, a la reconciliación. Y te pido, Señor, como hablábamos antes, en el nombre de Jesús, que protejas esta iglesia, Señor. Rómpenos más y más con tu amor extraordinario, Señor. Sedúcenos con tu gracia para seguir adelante, Señor. Para encontrar sanidad en las relaciones, restauración, disfrutar de una comunidad sencilla que cree en Jesús, en su gloria, que está descubriendo la belleza, la potencia, la albergadura de Jesús. Cautivados por este Jesús, seguimos adelante. Afrontamos los conflictos en el nombre de Jesús y tendemos puentes a ciudades que te necesitan, que apenas te conocen. Y en vez de pelearnos por la comida, compartimos la comida. Cuando esta gracia desborda en nuestros corazones. Así que hazlo, Señor, por tu Espíritu Santo. Hazlo en nosotros. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.